hablemos de este caso, ¿no? Ya damos vuelta de página, entramos en el primer bloque porque habíamos dicho, teníamos que hablar de Jorge Ríos, aquel jubilado que en su momento, en 2020, se defendió. Ya de entrada tenemos que entender este concepto. Se defendió de un asalto y mató a uno de los delincuentes que habían entrado a su casa. ¿En dónde? En Quilmes. Va a ser sometido Jorge Ríos a un juicio por jurado, ya, ahora, en días nada más, el próximo 12 de junio. Y el debate que va a ser dirigido técnicamente por un tribunal convencional, obviamente, el TOC 3 de Quilmes. Como acusado entonces, este hombre, Jorge, con quien hablamos en su momento y con su familia, de matar a Martín Piolo Moreira, uno de los 5 delincuentes que había entrado a robar a su casa. Recordemos aquella imagen de aquella cámara de seguridad que se le veía a ese delincuente ya agonizando en la esquina, un Jorge Ríos, el jubilado, que se había defendido adentro de su casa, le habían entrado a robar, que se defendió con un arma, disparó, hirió a uno de ellos, ese herido caía en la esquina, el resto escapaba, y después se decía que Jorge lo había rematado en la esquina. Lo vio agonizando y le disparó una vez más. Claro, pero eso no sería actuar en defensa propia. Por eso también la acusación, se llega a un juicio con ciertas características. A favor de Jorge, creo, me parece a mí. Después veremos en la semana hablar con el abogado, pero el juicio por jurado lo va a colocar en una situación donde él va a poder incluso defenderse de otra manera. Pero vamos a hablar con Gabriela. Gabriela es la hija, una de las hijas de Jorge, para entender primero cuáles son las últimas novedades importantísimas en la causa, más allá del inicio del juicio, pero también para saber cómo llega Jorge a este juicio. Nos vamos a tomar unos buenos minutos para entender justamente la situación actual de Jorge Ríos. Gabriela, gracias por estar con nosotros. Hola Sebastián, buenos días. Bueno, primero te quería preguntar. Yo hice la secuencia, describí un poco la secuencia, la última parte, aquella imagen, todo el mundo se quedó con eso de tu papá al lado de ese delincuente que estaba agonizando y que le disparó. Una vez más, todos creían eso. ¿Qué fue lo que pasó en las últimas horas? Bueno, vos te referís a ese día puntualmente. Sí, a ese momento incluso puntual, no solo al hecho de que ya sabemos que a tu papá lo asaltaron, en la noche le entraron varias veces encima los delincuentes, tu papá agarró un arma de fuego y se defendió, pero después vimos una cámara que mostraba a ese delincuente que ya estaba agonizando en la esquina y tu papá al lado y todos decíamos lo remató de un balazo más. Claro, bueno, eso es lo que sostiene la Fiscalía desde el primer momento. O sea, hay que recordar que también la carátula cambió 3 veces en el transcurso de un día, más, como decirte así. Y bueno, el resultado de las últimas pericias sostienen lo que nosotros siempre venimos contundentemente afirmando, que no hubo disparos a la vuelta de la casa, es decir, sobre la calle ahí en la esquina. Entonces, todos los indicios o todos los, digamos, lo que se necesita para afirmar que realmente hubo un disparo, en las últimas pericias los descarta todo. Bueno, pero esto es bueno lo que estás diciendo, por supuesto para ustedes, pero también a nivel informativo, periodístico, porque es un dato concreto y real. Ahora, este peritaje, ¿quién lo hizo? Bueno, se hicieron ya sobre este tema puntual, si no me equivoco, 3 pericias. Una se realizó es decir, dentro del Departamento Judicial de la Provincia de Buenos Aires, en abril, si no me equivoco. Bueno, el resultado fue así, que no se indican o no hay indicios de disparos en la esquina de la casa. Y bueno, ya muy prontito vamos a tener las conclusiones de la última pericia que se realizó ahora en el transcurso del mes pasado, que también afirman exactamente lo mismo, es decir, no hay disparos, nunca hubo disparos. Claro, bien, no pasó nada. No hubo disparos afuera, en todo caso lo que ocurrió fue adentro. Mi papá se defendió dentro de la casa. Bien. Dentro de la casa. Es lo que venimos sosteniendo siempre. Mi papá, digamos, el error de mi papá fue haber salido de la casa. Porque claro, imagínate que después de 3 veces que le entraron a robar, mi papá se esperaba, van a seguir entrando. O sea, es una locura todo lo que
las cosas que se estuvieron, o las que se sostienen, las que afirmaron, las que otros periodistas también afirmaron, eso que se instala, que fue el remate afuera. No, 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 mi papá se defendió en su casa, dentro de la casa. Bien, entonces, para que la gente entienda, yo te preguntaba esto a propósito, ¿no? Porque, claro, Sí, entonces confirmamos que afuera no hay disparo, sí hay adentro, porque ya incluso es otra historia. Una cosa es rematarlo, agonizando, y otra cosa es se defendió adentro de su casa. Estaba durmiendo, entraron delincuentes y él se exacto. defendió. Entonces, ahora sí, volvemos a la imagen y a la calificación legal original, esto de la defensa, actuar en legítima defensa, ¿no? Y en todo caso uno podrá evaluar si hubo exceso o no en la legítima defensa, que ya tampoco ni siquiera veo un exceso en la legítima defensa, pero yo no soy fiscal ni juez, ni tampoco me gustaría opinar, pero claro, ¿cómo no vamos a ver esto, no? Entonces queda claro, ya bastante mejor posicionado llega tu papá a este juicio. Entonces quiero preguntarte, ¿cómo está tu papá ahora? ¿Cómo llega? Ayer hablamos un poco, hay que decirle a la gente también, que nos Sí, atendiste, nos contaste un poco. Incluso mi idea era hablar con él, ¿no? Pero ¿por qué no puedo hacerlo? Contanos. mira, desde que pasó todo, la salud de mi papá, digamos que no fue estable, fue decayendo, pero puntualmente a principio de este año es donde se notó muchísimo más el deterioro de mi papá. Mi papá hoy ya, en un principio podía caminar con bastón, después con dos bastones, hasta que empezó a caerse y ahora muy escasamente puede desplazarse con un andador. Bueno, seguimos en tratamiento psicológico y psiquiátrico con apoyo de especialistas en psiquiatría, pero no, no está bien mi papá, ya está hecho una persona muy, muy sombría, muy, muy triste. Bueno, la angustia es algo de todos los días. Digamos que psicológicamente no, no es la misma persona desde hace 3 años. Lo que le puede dar un poco de felicidad es cuando mis sobrinos van a verlo, pero es un hombre triste, no es el mismo. Y digamos que en lo físico no te puedo explicar, es otra persona. Se nota el deterioro, se nota incluso en la forma de hablar, en la forma de expresarse. Mi papá siempre fue una persona que, si bien no fue a la universidad, pero muy culto, incluso siempre tuvimos debates acerca de historia, de geografía, de política, de cultura general, y hoy apenas podemos mantener una conversación porque está mucho tiempo como callado, sombrío, le cuesta expresarse, le cuesta hablar, y eso se notó en estos últimos meses. Claramente En tiene que esos ver, por supuesto, últimos meses, sí. con la causa. O sea, esto es puntual y relacionado directamente con el hecho que él tuvo que sufrir. Todo, pero por supuesto, llora mucho, eso lo tengo que decir, para nosotros como los hijos nos parte el alma. Él ahora está con una cuidadora que, que tuvimos que contratar, pedir ayuda porque ya no se podía hacer ni un té, ponele. Y Gabriela, él, Entonces ya era necesario la ayuda de una persona porque para que no estar solo. Ya se cayó un montón de veces, se lastimó qué va, mucho, es muy difícil que mantenga el equilibrio, digamos, parado. Y por eso está gran parte del tiempo en cama, en reposo. él lamenta haber matado a un delincuente. Mirá, cada vez que el tema sale porque él lo saca, no, no hace otra cosa que llorar. Él lamenta que haya sucedido todo, lamenta que esa noche haya cambiado la vida rotundamente para todos y también no deja de lamentarse que hay una vida que se perdió también. ¿Qué se sabe o qué saben ustedes de justamente los asaltantes? ¿No? Bueno, uno obviamente murió y después hubo detenidos. ¿Cómo está la causa en ese Exacto. sentido? Hay uno de los detenidos que todavía está no sé cómo es el término, si en cárcel o en prisión, porque está con una complicación anterior,
a la participación de esto de mi papá. Y después hay otros tres, los tres delincuentes que quedan hoy están en libertad, cumplieron con el 2/3 de su condena. Claro. Tuvieron el beneficio de la libertad asistida por buena conducta y por imagino que por otros beneficios que tienen los detenidos, y hoy están en libertad. Sí, porque en definitiva ellos fueron una tentativa de robo, no me acuerdo cuál es el hecho, la carátula final para ellos, pero no había grandes delitos en su contra, más allá de estar armados y demás. Digo, con el tiempo, claro, fueron cumpliendo. Exactamente, pero creo que tenían antecedentes por cuestiones menores, obviamente. Claro. Pero sí tenían antecedentes que, bueno, obviamente eran excarcelables, pero sí, nosotros, mi familia y yo tenemos la perimetral, la restricción de acercamiento tenemos. Claro, bien. Que la tenemos con nosotros siempre. Sí, obviamente, para más seguridad y tranquilidad. Gabriela, muchas gracias por hablar con nosotros, por darnos el panorama de cómo está tu papá. Le mandamos muchísima fuerza, guardo todavía. Muchas gracias. Lo tengo, un audio de tu viejo. Es algo personal y muchas gracias a toda la familia. Gracias. Y nos vamos a ver en el juicio seguro. Seguramente. Gracias a todos ustedes. Gracias, Gabriela. Un fuerte abrazo. Gracias. Gabriela, entonces, la hija de Jorge Ríos. Ya conocimos su historia y cómo cambia todo, ¿no? Porque la gente puede creer que hay que matar a todos los delincuentes, hay que matarlos, hay que tal cosa y tal otra, cuando vemos un caso de justicia por mano propia, aquel policía moreno que disparaba y mataba también a uno de los delincuentes, y es muy fácil decirlo, tuitearlo, ¿no? La gente se saca las ganas que hay que matarlos a todos. No es así. Primero que el Código Penal no es así, después no podemos andar hablando así porque también son vidas, son seres humanos. Aunque cuesta entenderlo de esta manera para algunas personas, pero lo otro, fíjense que a veces decimos, después es un dolor de cabeza. No solo es un dolor de cabeza. Mirá la vida de Jorge Ríos, que actuando en legítima defensa adentro de su casa, es decir, que hizo lo que tenía que hacer, la ley y el Código Penal lo avala, así todo, no solo tiene un dolor de cabeza, sino que su vida cambió absolutamente. Es un deterioro absoluto el que está sufriendo física y mentalmente por haber sufrido esto. Él, fíjense, sin llegar todavía a iniciar el juicio, ¿quién fue realmente la víctima? ¿El delincuente muerto que lo asaltó junto a 4 cómplices? ¿O este hombre que termina matando a uno de esos ladrones?